El vuelo salió en tiempo de La Habana. El avión iba lleno de turistas en su mayoría, muy pocos cubanos en él. Nosotros aún emocionados por el despegue y por la sensación de volar en un avión, que no es algo que podemos hacer todos los días, así que intentamos apreciarlo al máximo. Nos pasamos un rato observando la isla desde arriba, por las pantallas que vienen delante de nuestros asientos. Increíble lo pequeño que se veía todo. Al cabo de 1 hora y media aterrizamos en Caracas, Venezuela. Nosotros no pudimos bajarnos, pero ahí subieron al avión trabajadores del aeropuerto venezolano a limpiar y habilitar el avión para el siguiente vuelo, que era directo a Turquía. Ahí nos dieron un bolsito a cada uno con un kit para el viaje, que como pueden observar tenían accesorios básicos para el vuelo. El diseño de los colores y objetos son clásicos de la cultura de Turquía. Miren qué bonito estaba combinado todo. Este es un bálsamo labial vegano, como pueden ver, de té verde y trae el equivalente a una onza. Estos son unos tapones para los oídos, esta es una mascarilla para dormir y estas son unas medias para dormir que venían acompañadas de unas pantuflas que usamos en el vuelo. El material se siente bien resistente al tacto, es como una simulación de cuero y para nosotros los cubanos que nos gusta coleccionarlo todo, está genial. Después de un rato en tierra, terminaron de subir nuevos pasajeros venezolanos y salió el vuelo directo a Turquía. Al momento comenzaron a traer el almuerzo. Te daban un montón de cositas que venían con el plato fuerte, pero el plato fuerte sí debíamos elegir entre las dos opciones. Nosotros decidimos elegir cada uno un menú diferente para poder probar las dos opciones. Ernesto pidió hamburguesa con puré de papas y yo pedí pasta con calabaza en grille. Siento que toda la comida estaba súper rica y sobre todo saludable. Este es el cheesecake de chocolate, que como diría mi suegrita, hay que dejar espacio para el postrecito. Lo devoramos todo, teníamos tanta hambre, porque como les dije en mi video anterior, que si no lo has visto, te lo voy a estar dejando por aquí. No habíamos podido comer nada desde la noche anterior, ya que en el aeropuerto de Cuba no pudimos comer nada como teníamos planeado. Nosotros aprovechamos para ver algunas películas en los tablets del asiento delante, además que jugamos algunos minijuegos que venían instalados. No podemos decir que nos aburrimos en el avión. Lo que el agotamiento por ir sentados todo el tiempo sin poder movernos mucho, solamente para ir al baño, es un poco estresante. Al principio intentamos dormir, pero nos fue un poco difícil. Por momentos la presión nos molestaba en los oídos, muestra de la altura a la que estábamos. Nuestros familiares iban siguiendo el vuelo por la página de la aerolínea y sabían con bastante precisión por qué parte del océano Atlántico íbamos. Aunque sinceramente la parte más mala era no poder comunicarnos con ellos para decirles que estábamos bien. Cuando ya habían pasado 10 horas de las 16 que duraba el vuelo hasta Turquía, empezamos a impacientarnos un poco. Por suerte nos quedamos dormidos justo después de que nos trajeran la comida. Finalmente llegamos a Turquía, qué hermoso aeropuerto, y nosotros sin tener idea de a dónde teníamos que dirigirnos en un lugar tan grande. De todos modos, como teníamos que hacer una escala de 12 horas, así que nos dedicamos a caminarlo de una esquina a otra para conocerlo mejor. Y así de paso ver qué ofertaban en las cafeterías, las cuales estaban llenas de sándwiches y dulces que solo habíamos visto en las películas. Recién llegamos, estuvimos preguntando en todas las taquillas de información para saber dónde podíamos esperar con nuestro equipaje de mano para esperar las 12 horas de escala. En cuanto entramos al salón de espera, que es todo esto inmenso que les muestro, empezamos a averiguar sobre la wifi gratis. Ya sabíamos que solo dan 1 hora de conexión gratis por cada uno. Y bueno, como nosotros en Cuba no tenemos tarjetas de crédito o débito internacionales, tenemos que usar solo este tiempo para poder comunicarnos con nuestra familia. Estos son los equipos de conexión gratis. Tocas el cartel que te sale en la pantalla y luego escaneas en el lateral el código de barra de tu pasaporte. Y cuando la reconozca, le das a la opción imprimir y listo. Ahí está tu contraseña o código para tu conexión. Nosotros seguimos todo el tiempo de exploradores para saber dónde poder comer cuando nos diera hambre, con los precios más económicos. Señores, miren qué cantidad de ofertas y variedades. Le dan gana a uno de probarlo todo. Y así en todas las estanterías. Y yo tomando fotos y videos para enviárselo a mi mamá y a la familia. Qué triste, pero qué lindo. Todo siempre con una sensación agridulce por ellos. Finalmente encontramos unos asientos vacíos para poder descansar de la extensa caminata y poder quitarnos las mochilas y dejar las maletas que traíamos. Ya que estábamos en un lugar tranquilo, decidimos conectarnos por la wifi del aeropuerto. Ambos tomamos nuestros códigos y como teníamos que esperar tantas horas, primero nos conectamos con un teléfono y compartimos el internet para poder dejar la otra hora de conexión para cuando se acercara el siguiente vuelo y así mantener informada a nuestra familia. De esta manera pudimos mostrarle a nuestros familiares mediante fotos todo este hermoso lugar.
Al cabo de un par de horas caminando y preguntando, encontramos una zona que es para dormir y cargar los móviles. Se llama Nap Zone. Al llegar tuvimos que esperar unos 5 minutos que se vaciara algún asiento, porque siempre hay personas, pero vienen y van. Primero logramos coger 2 asientos separados y allí esperar a que se vaciaran 2 juntos. Nos acostamos ahí como buenos cubanos con nuestros equipajes a mano casi amarrados, por el miedo a que pudieran robarnos algo, y nos quedamos dormidos como 3 horas. Así que si tienes que hacer una escala larga en Turquía, te recomiendo que te pases por este lugar. Ahí siempre hay muchas personas descansando y cargando sus móviles, y es totalmente gratis. Puedes dormir un poco sin problema ninguno. En nuestra experiencia no nos robaron nada, además de que hay cámaras de seguridad por todas partes. También hay otros lugares para dormir que encontramos en internet y que las personas de información te sugieren, pero son pagadas con tarjeta de crédito y obvio no está a nuestro alcance. Pero si tú lo prefieres, también puedes elegirlos. Se llaman Sleep Pod y son como unas cápsulas para dormir. Los precios son de 6 euros la hora en los horarios de 7 de la mañana a 6:59 pm y 9 euros la hora de 7 pm a 6:59 de la mañana. Nosotros pudimos recuperar energía gracias a la Nap Zone para luego continuar recorriendo este extenso y hermoso aeropuerto. Fuimos al baño y para no aburrirnos echamos un ojo a las tiendas de ropas y al duty free. Pero ni pensar en comprar nada porque son bastante caras para nosotros. Ya quedaban pocas horas para el vuelo, así que aprovechamos para pasarnos por todas las tiendas, que eran unas cuantas, y así ver la cantidad de cosas interesantes que hay hoy en día. Yo estaba loca por comprarme algo, pero menos mal que Ernesto me convenció de que no, porque la verdad es que las cosas son caras. Yo quería comprar algo lindo, algo rico, algo de recuerdo, pero bueno, ¿qué va? Hay que ahorrar, señores. No es derroche o tacañá, como decimos los cubanos, es que nosotros no vamos como turistas, vamos enfocados en construir un futuro mejor desde cero y hay que ser prácticos, solo lo necesario. Aunque todas las imágenes a nuestro alrededor sean una gran tentación. Vienes algún día al aeropuerto de Estambul, no vengas solo. No, solo no te Ven pierdes. con alguien que sepa el lugar, si no te vas a perder fácilmente. Pero nosotros no nos perdimos y no sabíamos del lugar, preguntando si llega a Roma. Estuvimos perdidos por momentos. Y bueno, nos perdimos. Realmente subimos a explorar qué había arriba. Hay un restaurante, pero creo que es para personas con tarjetas de crédito y un spa, salón de belleza. Y nada, que bajamos. Ahí justo cuando se baja la escalera hay unos bebederos de agua fría y agua caliente. Ahí tomamos agua todo el tiempo que estuvimos en el aeropuerto. Y también es totalmente gratis. Luego seguimos caminando y mirando todas las tiendas para encontrar la opción más económica para comer. El único punto negativo que podemos contar sobre este aeropuerto es que en los puntos de información no nos supieron explicar bien qué opciones teníamos durante la espera de 12 horas. Además, que no nos explicaron si podíamos dejar nuestros equipajes en algún lugar. Así que tuvimos que cargar con nuestras maletas y mochilas todo el tiempo de un extremo a otro. Lo único que nos recomendaban para descansar es que fuéramos al motel del aeropuerto. Obvio que ahí no nos interesaba ir. Pero bueno, la verdad es que al principio puede ser un poco intimidante estar en un lugar tan grande y ver tanta gente que viene y va sin parar, mientras tú no tienes ni idea de dónde ir. Pero dicen por ahí que todos los caminos llegan a Roma. Continuamos caminando por este extenso aeropuerto y mirando todas las tiendas.
siempre pendientes a las pizarras de información, ya que solo con 30 minutos de antelación de tu vuelo es que ponen la puerta de abordaje y hay que estar bien atentos para ir corriendo para donde esté. Si no, pierdes el vuelo y no queremos eso. Y bueno, como estamos en Turquía, vi en casi todas las pantallas los actores y actrices de las novelas turcas que vemos mi mamá y yo, y estoy segura que unos cuantos cubanos. Llegamos a un puesto de helados donde todos lucían realmente deliciosos. Lo primero que pensé fue, ay, si mi mamá pudiera probarlo, y mi sobrinito, es de madre caballero, que no puedan tener algo tan simple como un helado. Pero bueno, sé que Dios es amor y tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Vinimos buscando el helado que mi primo, que había viajado hacía unos pocos meses, nos recomendó, porque es como decimos los cubanos, bueno, bonito y barato. Habían como 10 sabores, se podrán imaginar. Pero bueno, elegimos el que más nos gusta, chocolate con Oreo. Luego seguimos caminando después de disfrutar nuestro rico helado, buscando finalmente un puesto para comer algo. El helado fueron 50 liras, aproximadamente 2.69 USD. Cabe resaltar que todo el tiempo pagamos en USD, no tuvimos que cambiar el dinero a la moneda del país. Aquí encontramos el puesto que tenía estos deliciosos perros calientes, que son como de la masa de hojaldre con el perro dentro. Estaban deliciosos y todo por un buen precio y económico. Salieron en 56 liras aproximadamente, en 3 USD, para un total de 8.71 USD. Así que si no eres muy botarata y vas solo a lo justo, con 10 USD puedes sobrevivir en el aeropuerto. Bueno, y finalmente llegó la hora de nuestro vuelo. Luego de pasar el check-in, comenzamos a abordar. Una vez sentados y organizados, esperamos el momento del despegue. Siempre el despegue y el aterrizaje me causan la misma sensación, entre nervios y adrenalina. Es como la cosquilla cuando estás balanceándote en un columpio. Bueno, así. El vuelo era de noche y ya estábamos listos para despegar. Esa sensación de estar en el aire no tiene comparación. Es increíble. Sin embargo, 1000 cosas vienen a tu cabeza. Es un sentimiento tan raro que creo que todos experimentamos al desear salir de Cuba con todas tus fuerzas y luego pensar en todas y cada una de las cosas que tienes que dejar atrás. Al estar tan lejos de casa, de los nuestros y a la vez tan cerca de nuestro destino final, de nuestro futuro, de un nuevo comienzo. Luego del despegue nos dieron la comida. Esta vez fue de plato fuerte, arroz amarillo con hamburguesa de vaca y ensalada de calabacín y tomate y huevos con champiñones. De extra venía con una ensalada de vegetales y frutas y un mousse de café que estaba bien sabroso. Finalmente teníamos ante nuestros ojos la ciudad de Sharm el Sheikh iluminada. No nos imaginábamos que fuera tan grande. Eran aproximadamente las 10 de la noche, pero las luces hacían que la ciudad pareciera un faro alrededor del mar que la rodeaba. Nosotros estábamos súper ansiosos por poder aterrizar finalmente, pero aún así el avión tardó aproximadamente 10 minutos en rodear la ciudad y posicionarse para aterrizar en el aeropuerto. Nos llamó la atención que a medida que íbamos descendiendo, en lugar de ir bajando la velocidad, seguía aumentando. Ya estábamos literalmente pegados a la pista de aterrizaje, cuando de repente el avión tomó velocidad máxima y comenzó a ascender hacia el cielo en un ángulo de casi 70 grados, como si se tratase de un cohete. De más está decir que todos en el avión nos quedamos paralizados y asustados. Lo peor fue que escuchamos a la aeromoza asustarse también. Ya nos habíamos dado cuenta cuando íbamos descendiendo que había demasiado aire, porque el avión no paraba de tambalearse, pero nadie se imaginaba que estando ya tan cerca del suelo, iba a despegar otra vez con tanta inclinación. Yo creo que a todos se nos subió la comida que recién habíamos terminado hace unos minutos. Luego que el avión ascendiera más de lo habitual, comenzó a rodear la ciudad otra vez.
esperando a que bajara un poco la fuerza del aire, pero eso no pasó. El piloto dijo por la cabina de audio algo en árabe, muy tranquilo, como si lo que hubiese pasado fuera algo cotidiano en su día a día. Incluso una señora que iba a nuestro lado nos comentó que en sus 30 años viajando en un avión nunca había vivido algo así. El caso es que luego de 30 minutos en el aire dando vueltas y ver que el viento seguía tan fuerte, el piloto se dispuso a aterrizar otra vez. Fue como si viviésemos un déjà vu, porque pasó todo exactamente igual. El avión descendió a gran velocidad sin frenar un poco en ningún momento. El viento seguía tambaleando el avión, solo que esta vez, gracias a Dios, y como si estuviéramos tomados de su mano todopoderosa, aterrizó como si nada pasara. Nos llevó a tierra de cierto modo, guiando las habilidades del piloto. Qué valentía hay que tener para ser piloto, ¿verdad? Todos comenzamos a aplaudir por un par de minutos, con la energía al full y el corazón en la boca por el susto tan grande que pasamos. ¡Ey, Dinica! Ay, mi madre. El avión, sí, armó tremenda locura. Aparte de los nervios y la emoción de nuestro aterrizaje, me emocionó mucho que mi primito nos pudiera recibir. Fue como una dosis de energía, ese calorcito que dejamos atrás de la familia, al poder tenerlo aquí con nosotros más cerquita. Sigo diciendo que no hay nada como la familia. Gracias a Dios por la mía. Seguimos nuestro camino de 3 horas a nuestra ciudad, donde nos cogió el amanecer, y finalmente a las 4:30 de la mañana llegamos a nuestro destino final.